Queridos hermanos, sean bienvenidos a esta escuela del discipulado. Hoy compartiré con ustedes el tema ¿qué significa seguir a Jesús? Qué bueno por todas las personas que se están adentrando en la experiencia discipular para que cada uno de nosotros sigamos al Maestro, al Pastor de nuestras almas. Les invito para que nos pongamos en la presencia de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos la gracia, la asistencia siempre nueva del Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Queridos hermanos, quiero compartir con ustedes el texto bíblico que ilumina el tema del día de hoy. Es tomado de San Juan en el capítulo 8, versículos 12 y siguientes. Jesús les habló de nuevo diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no caminará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, el discipulado es el proceso quizás más hermoso que nosotros podemos realizar en esta vida. Es el camino del bautizado, de aquel que quiere llegar al reino de los cielos. Para poder ser discípulos del Señor, implica tomar la cruz de cada día y seguirlo a Él. El discipulado se convierte en el derrotero de toda la vida de un cristiano. El discipulado por eso no puede reducirse a un tiempo, a un momento, a una etapa de la vida. El discipulado es el camino que nosotros realizamos durante toda la vida hasta llegar al encuentro definitivo con nuestro Maestro en el reino de los cielos. Allí termina nuestro discipulado, cuando nos encontremos cara a cara con nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, podemos afirmar sin temor a equivocarnos que todos los bautizados somos llamados a ser discípulos del Señor durante toda nuestra vida, sin importar la condición de vida que tengamos, laico, religiosa, sacerdote, obispo, cardenal, el Papa. Todos somos discípulos del Señor porque seguimos a un Maestro que se llama Jesucristo Salvador. Iniciar el camino discipular es una alegría, es un gozo, ante todo de saber y descubrir que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Cuando uno se encuentra con Jesucristo, camino, verdad y vida, tiene que manifestarse enseguida la alegría del Evangelio, como lo decía el Papa Francisco. Esa cita bíblica, Jesucristo, camino, verdad y vida, la encontramos en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, versículo 6. Los primeros discípulos del Evangelio se encontraron con Jesús cara a cara, caminaron con Él, le vieron obrar todo tipo de milagros, convirtiéndose en los primeros testigos del resucitado. A pesar de las distancias temporales, Jesús sigue llamando, sigue convocando, como lo veíamos en el tema anterior. Jesús sigue conquistando corazones y continúa buscando obreros para su mies. La llamada de Jesús sigue siendo irresistible. Definitivamente Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, como dice la carta a los Hebreos capítulo 13, versículo 8. Emprender este camino discipular significa conocer a Jesús
mucho más de cerca. Ser testigo veraz del Evangelio, en una palabra, alcanzar la felicidad y poder escuchar de labios de Jesús aquel llamado que dice, ven y sígueme, que encontramos en Mateo capítulo 4, versículo 19. Ese llamado de ven y sígueme resuena en lo profundo de nuestros corazones, y de allí brota de manera muy espontánea el deseo de seguirle, de servirle a Él y de conformar nuestra vida de acuerdo a los criterios del Evangelio, para luego preguntarle, Maestro, ¿dónde vives? A lo cual Jesús responde, venid y lo veréis. En esto consiste la experiencia del discipulado. Adentrémonos entonces en el tema del día de hoy. ¿Qué significa seguir a Jesús? Les decía que Juan capítulo 8, versículo 12, nos va a indicar qué significa seguir a Jesús. Porque Jesús les habló de esta manera, yo soy la luz del mundo. La persona que me siga no caminará en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. Dice el documento de Aparecida en el numeral 2, discípulo es el que, habiendo respondido al llamado, lo sigue paso a paso por los caminos del Evangelio. Ese es un discípulo, el que ha recibido un llamado y luego emprende un camino, siguiendo a Jesús paso a paso por los caminos del Evangelio. Hoy en día muchas personas dicen seguir al Señor, pero pocos lo siguen de acuerdo al significado profundo que esto implica. Por eso es necesario detenernos a observar este tema tan importante para muchos de nosotros. ¿Qué significa seguir a Jesús? Nosotros debemos ver que el seguimiento de Jesús, más que un esfuerzo, más que una cruz, debe ser para nosotros encontrar la plenitud de la vida en una persona que se llama Jesucristo. Hay muchas personas que quieren seguir al Señor, pero cuando se encuentran con la cruz dicen, no, esto es muy difícil, es muy pesado, y tiran la cruz a un costado y siguen caminando por el camino del mundo, para luego encontrarse en peor condición de vida, porque el que no sigue al Señor termina sumergido en la tristeza y en el dolor. Por más placeres que llegue a gozar, a gustar, alegrías momentáneas, siempre el camino del mundo termina en tinieblas, termina en desolación, termina en sufrimiento. Por el contrario, el camino del discípulo, el seguimiento de Jesús, siempre nos lleva a la meta de la felicidad eterna. Una felicidad que podemos vivir desde aquí, mis hermanos, desde este mundo. Eso es seguir realmente al Señor, buscar la felicidad en su profundidad más íntima. Para desarrollar este tema, hemos de partir del testimonio que nos dejan las Sagradas Escrituras con respecto al significado de seguir a Jesús. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2233. Hacerse discípulo de Jesús es aceptar la invitación a pertenecer a la familia de Dios. ¿Qué significa seguir al Señor? Aceptar la invitación a hacernos miembros de la familia de Dios, a vivir en conformidad con su manera de vivir. Hacernos miembros de la familia de Dios es una alegría, es un gozo, es una gracia. Y luego pues viene también una exigencia, y es vivir de acuerdo con su manera de vivir. Es una doble invitación que nos hace el Señor, hacernos miembros de su familia, pero siguiendo su doctrina, sus criterios, caminando según los criterios del Evangelio. Entonces, primer punto, ¿qué significa seguir a Jesús? Seguir a Jesús significa andar en la luz, dejando a un lado las tinieblas. Ese sería el primer punto de nuestra reflexión. ¿Qué significa seguir a Jesús?
andar en la luz dejando a un lado las tinieblas. Juan 8:12. El que quiera seguirme, dice el Señor, pues entonces encontrará la luz de la vida. El encuentro con el Maestro de Nazaret significa para toda persona el inicio de una vida nueva. Desde el mismo instante en el cual se tiene contacto con Jesús, la vida del hombre se ve transformada. No se trata simplemente de pasar por un lado de Jesús, no, de tener encuentro, de hacer un alto en el camino y detenernos a conversar con Jesús. Muchas personas en el Evangelio pasaron por el lado de Jesús, lo escucharon, pero así de paso. Pero los que tuvieron experiencia de encuentro, les cambió profundamente la vida. Se puede afirmar que es casi imposible ver a Jesús, escucharlo y seguir la vida al mismo estilo de antes. El Señor tiene el poder y la gracia de transformar nuestros corazones. Por eso la mujer samaritana, luego del coloquio y encuentro que tuvo con Jesús, exclamó delante de sus parientes, conocidos y amigos, en el capítulo 4, verso 29 del Evangelio de San Juan: venid a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será el Cristo? Esa es la experiencia de una mujer que era pecadora, que tiene encuentro con Jesús en el pozo de Jacob, a eso del mediodía. Su vida le cambió y fue a dar testimonio. Fue capaz de anunciarlo. Dice a propósito el Evangelio de Juan que esta mujer salió corriendo. Es decir, queridos hermanos, que solo con escuchar a Jesús, eso fue suficiente para transformar su vida. Encontrarnos con el Señor nos mueve a la acción. Desde luego que esta mujer se convirtió en una fiel discípula del Señor y su vida no volvió a ser la misma. Descubrió en Jesús la luz de la vida. Dejó que la luz del resucitado de Jesucristo iluminara toda su oscuridad. Aquel que decide seguir a Jesús, en primera instancia lo motiva a tener la certeza que nunca más andará en tinieblas. Encontrarnos con Jesús es pasar de las tinieblas a la luz. Muchas personas expresan, es que cuando me encontré con el Señor, me cambió la vida. Hubo una iluminación, una transformación. Mi vida era caos, era tinieblas, y ahora mi vida tiene sentido gracias al Señor. La luz, como lo expresa Jesús en el Evangelio, se convierte en el itinerario de vida del discípulo. Nosotros nacemos de la Pascua y la Pascua inicia con la vigilia de la luz, donde Cristo entra a iluminar toda tiniebla. Él realmente es la luz de la vida. Lo que antes era oscuridad y caos en la vida del hombre se ve iluminado por el esplendor de la verdad que trae Cristo. El Señor ilumina con su verdad, ilumina con su presencia y nos cambia la vida. Seguir al Señor significa pasar de las tinieblas a la luz. El estar ante aquel que es completamente bueno, justo, santo, hace reconocer la impureza que hay en el corazón. Por eso seguir a Jesús significa dejar la oscuridad del pecado, renunciar a éste y desde luego permitir que la mano sanadora del Mesías toque la debilidad e ilumine la oscuridad que ha dejado el pecado. Eso también implica encontrarnos con la luz. Él ilumina nuestra tiniebla, deja al descubierto lo que hay en nuestro corazón. La santidad de Jesús ilumina e irradia nuestras almas. Y cuando uno se deja iluminar por el resucitado, pues el pecado, los vicios quedan al descubierto. Y el Señor nos dice, echa a un lado tus vicios, echa a un lado tus pecados. Y los expulsa de nuestra vida y entonces iniciamos la vida nueva de la gracia. De hecho, el discípulo sabe que sin Cristo no hay luz, no hay esperanza, no hay amor, no hay futuro. Sin Jesús no hay luz,
no hay esperanza, no hay amor, no hay futuro. Entonces, primer punto, seguir al Señor significa encontrarnos con el que viene a iluminar toda tiniebla, nos devuelve la luz de la vida. Segundo, seguir a Jesús significa darle culto y servirle fielmente. Lucas capítulo 4, versículo 8. Vamos a mirar lo que dice Lucas 4:8. Busquemos allí en la Sagrada Escritura, porque para eso es que estamos haciendo este curso del discipulado, para familiarizarnos con la palabra. Lucas 4:8. Jesús le respondió, dicen las Escrituras, adorarás al Señor tu Dios y solo a Él darás culto. ¿Qué significa seguir al Señor? Darle culto y servirle fielmente. Seguir al Señor no es simplemente vivir de acuerdo a unos preceptos dados por Él. Va mucho más allá. El pueblo de Israel, cuando fue rescatado de la esclavitud del faraón, le dice el Señor a Moisés, tú sacarás a mi pueblo de la esclavitud y yo les llevaré a una tierra nueva y entonces allí me darán culto. El Señor quiere que nosotros seamos libres para darle culto, para darle alabanza. Y encontrarnos con el Señor, seguirle a Él, significa darle culto. Aquel que se decide a seguir a Jesús poco a poco entenderá que es necesario darle culto todos los días, no solo los domingos o una vez al año o en tiempo de Pascua, Resurrección, en la Semana Santa. No, seguir al Señor implica darle culto todos los días, adorarlo en la Eucaristía, dialogar con Él, alabarlo y ensalzarlo por todo lo que de Él recibe gratuitamente. Hermanos, la persona que se ha convertido en discípula del Señor frecuenta la Eucaristía para darle culto, para darle alabanza, para darle adoración. Es una persona que empieza a frecuentar la visita del Santísimo Sacramento, porque sabe que hay que ir a postrarse a sus pies para darle adoración. Es la persona que empieza a participar del grupo de oración, el grupo de alabanza, porque sabe que no es suficiente solo con la Eucaristía del domingo. Seguir a Jesús en este mismo sentido va a significar que mientras más se llegue a la intimidad con el Maestro a través del camino de la oración, éste experimentará cada día más su amor y la única respuesta a este amor es lo que nos viene a decir San Juan de la Cruz. Amor con amor se paga. Cuando uno se encuentra con el amado y se siente amado por él, uno quiere corresponderle. Y como dice San Juan de la Cruz, solo amor con amor se paga. Hay mucha gente que no entiende esto y dice, pero ¿usted para qué va a misa todos los días? ¿Usted por qué visita tanto el Santísimo Sacramento? La gente no entiende que allí está el amado del corazón, el amado del alma, el maestro que yo debo de frecuentar en su enseñanza, en sus palabras, para hacer de él el número uno en mi corazón. El culto y la obediencia a Jesús brotará espontáneamente en aquel que se deja amar por él. Si uno se encuentra con el amado, del corazón brotará la alabanza, mis hermanos. Seguir al Señor en el camino discipular implica darle culto y servirle fielmente. Servir con fidelidad es una de las consecuencias lógicas de seguir a Jesús. Para el verdadero seguidor de Jesús, servirle fielmente más que una carga o un acto heroico es un honor y se convierte para él en un deseo o anhelo permanente de serle siempre de su agrado. El servicio al Señor no es solamente el hacer cosas, sino es el servicio de un corazón indiviso, de un corazón que le es fiel en todo momento. Ese es el verdadero servicio que le podemos
prestar al Señor. Es imposible conocerlo y no amarlo, amarlo y no seguirlo, seguirlo y no servirle. Hermanos, es una consecuencia lógica. Si yo me he encontrado con el amor, yo quiero seguir al amor y cuando lo sigo a Él, debo servirle. Debe brotar espontáneamente como una forma de recompensar todo el amor que he recibido de Él. El mejor servicio que le podrá dar a Jesús es el de su propia vida. Por eso su diario vivir pasa a ser un vivir para Él, o como lo expresa San Pablo, un vivir en Él. Dice San Pablo en la carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Ese es el servidor del Señor, el que vive en Él, el que todos los días está con Él. Así cualquier sacrificio ofrecido como respuesta al amor se tornará sencillo y agradable como lo expresa Jesús cuando dice: tomad mi yugo que es suave y mi carga que es ligera. Mateo 11:30. El amor, mis hermanos, pasará a ser la clave y el verdadero significado de servir y seguir al Maestro. Ahí tenemos ya lo segundo. ¿Qué significa seguir a Jesús en segunda instancia? Darle culto y servirle fielmente. Tercero, seguir a Jesús significa servirle y ser honrado por el Padre. Juan capítulo 12, versículo 26. Juan 12, 26 dice, vamos a buscar allí en el Evangelio de San Juan, capítulo 12, versículo 26. El que quiera servirme, que me siga, y donde esté, estará también mi servidor. Donde yo esté, estará también mi servidor. Al que me sirva, el Padre lo honrará. Miren, hermano, lo que les estaba diciendo hace un momento. Es imposible seguir al Señor y no servirlo. El que sigue al Señor va a servirlo, con su propia vida, con sus actos y sobre todo con el amor de su corazón. El servicio a Jesús debe ser la ruta trazada por la mano del Maestro en el corazón de su discípulo. Y de ahí que todo cuanto realice el discípulo de Jesús en el día a día se convierte en un servicio a Dios, siempre y cuando éste haya decidido entrañablemente buscarlo a Él y servirle con fidelidad. Cuando nosotros seguimos al Señor, ya toda nuestra vida se vuelve un servicio para Dios. Lo que hagamos, lo hacemos para honrar al Señor. Seguir y servir a Jesús requiere hacerlo todo por amor y con amor, ya que si no es así, los esfuerzos, por más grandes que sean, por más heroicos que parezcan, si no van acompañados del amor, pierden todo sentido. Por eso es que muchas veces Jesús nos tiene que decir: tengo algo contra ti, has perdido el amor primero. Hay muchas personas que aparentemente sirven al Señor, pero realmente no lo están haciendo. ¿Saben por qué? Porque no lo hacen por amor, sino por obligación o por costumbre, y allí se pierde el mérito. El mérito se alcanza en el servicio cuando hacemos las cosas con amor y por amor. El servicio a Jesús se verá expresado en el servicio a los hermanos, de modo especial en los pobres y necesitados, pero sin olvidar que el rostro de Cristo se encuentra presente ante todo en ese prójimo al que estamos sirviendo, es decir, en aquellos que están más cercanos. Si alguien quiere evaluar cómo se encuentra su amor hacia Jesús y quiere saber qué tan perfecta es su respuesta, no debe de irse muy lejos, no tiene que buscar por allá muy lejos. Le bastará con examinar su amor y servicio a la familia y amigos. No tenemos que irnos muy lejos. ¿Será que yo, si soy discípulo fiel del Señor, le estoy sirviendo con amor y por amor?
Si tú eres madre, pregúntate cómo está ese servicio a tus hijos, ese servicio a tu esposo. Si tú eres padre, ¿cómo estás sirviendo al Señor con tus hijos, con tu esposa? Allí encontraremos una respuesta, porque a veces pensamos que el amor a Dios es algo por allá muy elevado, muy lejano, ¿no? Es una experiencia cercana a nosotros. El termómetro de toda esta experiencia es aquel que encontramos en la familia y en las personas más cercanas. A partir de allí podemos medir nuestra experiencia de servicio a Jesús resucitado. Las pequeñas acciones del discípulo, pero llenas de amor, se convierten en causa de alegría perfecta. Y la mayor recompensa será el sentirse honrado por el Padre, como lo dice Jesús en el Evangelio. Si alguno me sirve, que me siga. Y donde esté yo, allí estará también mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Hermanos, no hay discípulo que no sea servidor del Señor. Si no le estamos sirviendo en cuerpo y alma, no somos discípulos de Él. Un verdadero discípulo es un verdadero servidor. Y el servidor sirve donde quiera que se encuentre, en cualquier situación, realidad. No tenemos que esperar a ser llamados. Vengan, sirvan aquí. No, el servidor se reconoce porque si ve que alguien necesita ayuda, corre inmediatamente a tenderle la mano. Hay gente que sirve al Señor, pero si le dan una camiseta, un distintivo, no. El verdadero servidor se distingue por su servicio antes que por una camiseta o por un eslogan o por algún distintivo. El servidor del Señor está atento en cualquier momento, en cualquier lugar. Y uno sabe quién es servidor, desde lejos se conoce. Y uno dice, ¿usted es servidor del Señor? Sí, yo tengo mi proceso, yo conozco de Dios, o a mí siempre me gusta servir. ¿Y por qué lo haces? Por amor a Jesús. No está buscando recompensa. Hay gente que sirve y espera que luego le den el aplauso, ¿no? Ya perdió el mérito. El que sirve por aplauso ya perdió el mérito. Ya ha recibido su recompensa. El verdadero servidor solo espera una cosa, es que el Padre lo honre. Solo quiere el crédito que le pueda dar el Padre de la gloria. Y por eso su corona no es de este mundo, su corona es en la eternidad. Y qué importante es entender esta dimensión del servicio. No servir para ser vistos por los demás, solo por Dios, que solo Dios vea y conozca mis obras. Y el auténtico servidor va a ser honrado por el Padre. El ser honrado por el Padre es el hecho de sentirse amado por Él y la convicción que genera el saber que se está cumpliendo el fin para el cual fuimos creados. Se puede decir que al sentirse honrado por el Padre, es poder recibir el regalo de conocer a Jesús. Entre más le sirves, más le conoces. Es una consecuencia inmediata. Servicio y conocimiento de Jesús. Decía la Madre Teresa de Calcuta, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Toda nuestra vida debe ser un servicio al Señor. Cuarto, ¿qué significa seguir al Señor? Significa haber encontrado la plenitud de la vida. ¿Qué significa seguir al Señor? Haber encontrado la plenitud de la vida. Este sería el cuarto punto. La plenitud de la vida se encuentra solo en el seguimiento de Jesucristo, que es camino, verdad y vida, como dice Juan 14:6. Jesús dice a sus discípulos que no se turbe vuestro corazón, basta con creer en Dios y creer también en Él. Pues donde esté Él, estarán también ellos. Donde yo esté, estará también mi servidor. Juan 14, versículos del 1 al 3. ¿Qué significa seguir al Señor? Haber encontrado la plenitud de la vida. Cuando uno es discípulo, vive en plenitud,
vive en gracia, vive en el amor de Dios. El discípulo que se ha entregado al seguimiento de Jesús puede estar más que tranquilo, pues lo ha hallado todo, lo ha encontrado todo. Le es suficiente con vender todo lo que posee para adquirir ese campo en donde está el verdadero tesoro, la vida eterna. Marcos 13:44. Es encontrar la plenitud, ya no estar mendigando amor ni buscando alegrías momentáneas, no. Uno se convence de que el Señor es suficiente y de que el Señor es la mayor adquisición que hemos hecho en toda la vida. Y ya podemos estar tranquilos. Ya nuestra alegría no depende si somos los más exitosos, si nos va bien en lo que hacemos, si tenemos mucho dinero, si nuestro salario supera al de los demás. No, ya esa no es nuestra preocupación. Ya hemos adquirido la perla preciosa. Por eso encontrar la plenitud de la vida es lo más importante para cada uno de nosotros. Al comprender un poco las palabras de Jesús, todo cobra un nuevo sentido. Las preocupaciones anteriores ya no representan mayor cosa. Antes nos preocupábamos por las banalidades de este mundo, por las cosas vanas, y eso ya pasa a un segundo plano. El seguir a Jesús significa haberlo alcanzado todo y vivir anticipadamente la gracia del reino. Ya podemos empezar a vivir el reino, el cielo, desde esta tierra. Saben que Jesús dice en su palabra: el reino de Dios está en medio de ustedes. ¿Qué significa vivir en el reino? Vivir en gracia de Dios. Porque cuando estamos en gracia de Dios, Jesús se sienta en el trono de nuestro corazón y ya el reino está dentro de nosotros. ¿Y qué significa trabajar para el reino? ¿Qué significa extender el reino de Dios? Pues que muchas personas vivan en gracia, que muchas personas puedan comulgar, que muchas personas se confiesen frecuentemente. Esa es la llegada del reino a un corazón, la vida en gracia. Es vivir en la alegría y la paz de los hijos de Dios que cumplen su voluntad y se entregan sin reservas. Vivir la plenitud es vivir en la alegría y la paz de los hijos de Dios. El que se encuentra con el resucitado, se le atrae a su corazón el don de la paz. Jesucristo resucitado dice: la paz con vosotros, reciban la paz. Es el fruto de la Pascua, recibir la paz de Jesús. Por ello los obispos en Aparecida dijeron: la fe en Jesús como el Hijo del Padre es la puerta de entrada a la vida. Documento de Aparecida, numeral 101. La fe en Jesús como el Hijo del Padre es la puerta de entrada a la vida. Si tú crees, si confías en Jesús, has entrado por la puerta que lleva a la eternidad. Jesucristo se nos presenta en el Evangelio como la puerta de las ovejas. Y solo es posible entrar al redil, al rebaño, a través de Jesús. Toda puerta que no sea Jesús no es verdadera y conduce a la muerte y a la tristeza. Por eso el que cree en Jesús ha encontrado la plenitud de la vida. De ahí que seguir a Jesús significa empezar a vivir realmente. Terminemos esta meditación de este curso del discipulado con las palabras del Papa Francisco ofrecidas en una de sus audiencias generales que nos dio durante su vida en este mundo. Solo un encuentro personal con Jesús genera un camino de fe y de discipulado. La experiencia del encuentro genera el camino de fe y de discipulado. Podremos hacer tantas experiencias, realizar muchas cosas, establecer relaciones con muchas personas, pero solo el encuentro con Jesús, en esa hora que Dios conoce, puede dar pleno sentido a nuestra vida y hacer fecundos nuestros proyectos y nuestras iniciativas. Solo el encuentro con Jesús nos cambia la vida, mis queridos hermanos.
Retomemos y recapitulemos lo que hemos estudiado en el día de hoy. La pregunta es, ¿qué significa seguir a Jesús? En primera instancia, significa andar en la luz, dejando a un lado las tinieblas. Segundo, significa darle culto y servirle fielmente. Uno puede hacer un examen de conciencia a la luz de estos 4 puntos. Tercero, significa servirle y ser honrado por el Padre. Y cuarto, significa haber encontrado la plenitud de la vida. Si nosotros seguimos al Señor, pero todavía estamos buscando alternativas a Jesús, significa que no lo hemos encontrado en la manera plena que Él quiere. Significa que todavía nos hace falta experiencia de encuentro con Él resucitado. Seguir al Señor no implica que uno nunca más vuelva atrás, nunca más vuelva a pecar, no, porque a veces nos gana la tentación. Pero el que ya se ha encontrado con Jesús, aunque caiga, se levanta y sigue adelante. Es no dar vuelta atrás y seguir perdido en el mundo, no. El que ya se ha encontrado con el Señor se puede resbalar, puede tener una zancadilla en medio del camino, un tropiezo. Eso sucede con los discípulos del Señor y lo deja ver el Evangelio. El único que perseveró hasta la cruz fue Juan, el discípulo amado. De resto todos tropezaron, le dieron la espalda, pero luego volvieron al camino. ¿Por qué? Porque ya sabían que no había otra alternativa, que solo Jesús podía dar plenitud a la vida, que sin Él no había futuro. Por eso, mis hermanos, yo los motivo a seguir adelante en esta experiencia discipular, a encontrarnos con Jesús todos los días, a servirlo con fidelidad, a pasar de las tinieblas a la luz, a servirlo con fidelidad, a darle culto, no un culto esporádico, no, el culto de la propia vida, de encontrar la plenitud de la vida en la persona de Jesús y no seguir buscando otros caminos, otras alternativas, porque toda alternativa distinta de Jesucristo se convierte en idolatría. Póngale el nombre que quiera, pero todo camino alterno a Jesús es una idolatría. Hermanos, pidámosle al Señor la gracia de serle fieles en este camino discipular. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes en el poderoso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo les ha parecido los temas que llevamos hasta el día de hoy? Pueden hacerme saber en los comentarios cómo sienten la dinámica del curso del discipulado y si tienen algunas preguntas que quieren que sean resueltas más adelante, pues también es muy bueno que las vayan dejando allí. Dios los bendiga a todos ustedes.